Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Profe a Profe. Quien les habla, Liliana Hernández Cortés, docente de básica primaria y estoy desde la ciudad de Manizales. Me encuentro reunida con unas excelentes profesionales y colegas que compartirán conmigo este agradable momento. Hola a todos, mi nombre es Milena González, soy licenciada en Pedagogía Infantil y muy feliz de poderlos acompañar en este espacio para aprender juntas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Gómez desde la ciudad de Bogotá y yo soy también licenciada en Pedagogía Infantil y espero que este sea un podcast muy productivo para ustedes. Bueno, chicas, hoy vamos a conversar un tema fundamental para nuestra práctica educativa, la evolución de la educación a lo largo de la historia, especialmente en el contexto colombiano. Como sabemos, la educación ha sido una herramienta clave para transmitir conocimientos y valores. Como lo menciona Pérez e Hidárraga, la realidad en el plano educativo no es ajena a la influencia de corrientes ideológicas, de gobiernos o dinámicas extranjeras. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estas transformaciones impactan nuestra labor diaria y cómo transformamos la práctica pedagógica. ¿No es así, Milena? Exacto, Lili. Es crucial que entendamos cómo la educación ha cambiado en respuesta a esas necesidades que presenta la sociedad. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el enfoque estaba en el desarrollo integral del individuo. La educación en la Edad Media era como un club exclusivo de élite, similar a como en Colombia los colegios privados de alto prestigio son accesibles solo para un grupo selecto de personas, especialmente la que pertenece a estratos económicos muy altos. Pues asimismo son los nobles y el clero podían acceder a la educación, mientras que muchos otros quedaban excluidos, igual que en algunos círculos sociales actuales, donde vemos que la educación de calidad está reservada para quienes pueden pagarla, sin excluir la educación pública. Qué interesante reflexión, Milena. Es fundamental que reconozcamos cómo estas dinámicas de exclusión en la educación no solo persisten, sino que también se manifiestan de diferentes maneras en nuestra sociedad actual. A menudo, los colegios privados no solo ofrecen mejor infraestructura, estrategias, recursos, materiales, acciones y elementos que perpetúan desigualdades. Debemos cuestionar cómo podemos hacer que la educación sea más inclusiva y accesible para todos, independientemente de su estrato socioeconómico. Hoy la invitación es a que exploremos, conozcamos más acerca de la evolución de la educación, destacando sus hitos más significativos y los cambios que han marcado su desarrollo a lo largo de los siglos. Pues yo siento que ahora podríamos iniciar con nuestro recorrido con la prehistoria, chicas. Como sabemos, en estos tiempos la educación no era formal, el conocimiento se transmitía de manera oral y práctica. Pues no sé, imagínense a un joven cazador aprendiendo a hacer fuego, mientras su abuelo le cuenta historias de sus hazañas. Pérez dice en alguno de sus documentos que la educación y la cultura en la prehistoria, los jóvenes aprendían habilidades esenciales para la supervivencia dentro del seno familiar y tribal. Esto sí que es educación práctica. En el contexto colombiano actual, podemos ver algo similar en las comunidades indígenas, donde el conocimiento se transmite de generación en generación a través de prácticas culturales y algunas tradiciones orales. Claro, Mile, y qué mejor manera de aprender con un buen relato, con el surgimiento de civilizaciones como Mesopotamia y Egipto. Se establecieron las primeras instituciones educativas. La creación de sistemas de escritura permitió preservar el conocimiento. Hoy en día deberíamos de preguntarnos, ¿cómo podemos asegurarnos de que el conocimiento que compartimos perdura en el tiempo? Tal vez deberíamos escribirlo en piedra, de manera que no se borre. En Grecia, los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles promovieron la educación como una herramienta para alcanzar la sabiduría y el entendimiento profundo del mundo. La figura del maestro como ser transmitente de conocimiento cobró un nuevo significado.
Por supuesto. Además, Liliana, recordemos que en la Edad Media la Iglesia Católica tenía el monopolio de la educación. La enseñanza se centraba exclusivamente en monasterios y catedrales y era un privilegio reservado para el clero y la aristocracia. La educación seguía siendo inaccesible para las clases bajas, tristemente, ¿no? Pero bueno, así, si no tenías una buena conexión con un arzobispo, imagínate eso, olvídate de aprender a leer. Era como querer entrar a un concierto o al cine sin entradas. Como muy loco eso, ¿verdad? Exactamente. Fer, o sea, tú lo estás diciendo, esa exclusividad en la educación de la Edad Media se refleja en la realidad actual que vivimos hoy los colombianos. Al igual que en aquel entonces, donde el acceso al conocimiento era un privilegio del clero y el aristócrata. Hoy en día, muchas comunidades rurales y de bajos recursos enfrentan miles de dificultades para acceder a una educación de calidad. Hay falta de infraestructura adecuada, recursos educativos que limitan esas oportunidades de aprendizaje, dejando muchos niños, niñas y jóvenes sin las herramientas necesarias para prosperar. Siento yo que, no sé, que es fundamental que trabajemos hacia una educación más inclusiva y equitativa, donde todos los estudiantes, siento yo que independientemente de su contexto socioeconómico, tengan realmente la oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente. Y ahora enfoquémonos en la educación en Colombia. Según Pérez e Hidárraga, la historia educativa del país ha llegado marcada por la influencia de la Iglesia Católica y los movimientos políticos. Desde el siglo XVI, con la llegada de comunidades religiosas, se establecieron las primeras universidades, como la Universidad de Santo Tomás en 1580. Imagínense a los estudiantes de la época tratando de encontrar un lugar para estudiar sin Wi-Fi. Y bueno, algo de mucho valor fue que figuras como de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, también Galileo Galilei, fueron ejemplos de la importancia del conocimiento en todas sus formas. Pues imagínense que en el siglo XVIII la ilustración trajo consigo transformaciones significativas. Se promovió la divulgación de las ciencias y de las letras. Patiño dice que esto permitió la inclusión de grupos tradicionales que estaban excluidos, como las mujeres indígenas, por ejemplo. Era como abrir las puertas de un nuevo mundo de conocimiento y oportunidades para todos. Sin embargo, esta apertura fue crucial para que aquellos que antes no tenían acceso a la educación comenzaran a participar en la vida intelectual y cultural de la sociedad. Pensadores como John Locke, Rousseau, promovieron la idea de que la educación debía ser accesible para todos y que debía fomentar la razón, la ciencia y la libertad. Claro que sí. Y después, durante los siglos XIX y XX, se dio la lucha entre liberales y conservadores. Mira que esto afectó profundamente a la educación. Allí se vio la ley 15 del 15 de mayo de 1850, que fue impulsada por los liberales. Esta buscó liberar la educación y eliminar la influencia de la iglesia y las universidades, dicho esto por Wimber. Esto era como una batalla épica, pero en lugar de espadas usaban libros y leyes. De estos dos siglos, miren que cabe resaltar, a finales del siglo XIX se dio que la educación primaria fue vista como un derecho básico para todos los niños y se crearon leyes que obligaban a los padres a enviar a sus hijos a la escuela. Importantísimo eso. Y del siglo XX podemos resaltar que fue donde se vio la expansión de la educación superior y el acceso a unas nuevas formas de aprendizaje, como por ejemplo la educación a distancia y el uso de los medios de comunicación para enseñar a grandes audiencias. Claro, Fer, pero hablemos ahora de las diversas generaciones que han transitado por el sistema educativo a lo largo de los años.
explorando cómo algunas de ellas han sido influenciadas por los contextos sociales, políticos y tecnológicos de su tiempo. Colegas, analicemos las características únicas de algunas generaciones, desde los métodos de enseñanza que predominaban hasta las expectativas y desafíos que enfrentaron, y cómo estas experiencias han moldeado la educación que conocemos hoy en día. Tenemos la generación Baby Boomer. Es una época en la cual la educación era muy rígida. Los exámenes eran como una prueba de resistencia. Se usaba la letra con sangre entra. Si no se memorizaba todo, era el fin del mundo. Ahí teníamos nuestro problema, no solo con el profe, sino con nuestras familias. Pero también había un sentido de comunidad. Todos se ayudaban. Eso sí, no faltaba la forma de esconderse de los profesores. No había manera. ¿Y cómo no? ¡Qué miedo! Sí, qué susto. Muy bien, y pasemos entonces a la generación X. Es una época que representa un cambio. Había más libertad, pero también más presión en las clases porque eran más dinámicas. Pero los profesores todavía usaban el famosísimo, ¿cómo olvidar ese pizarrón verde? Yo creo que todos hemos pasado por allí. Era como un lugar sagrado. También empezamos a ver más tecnología, aunque todavía no había internet. A veces las tareas eran más complicadas que resolver ese famosísimo cubo de Rubik. Imagínense estos millennials que llegaron. Pues en esta época la tecnología empezó a tomar control. Se podría decir que cuando esta generación tuvo acceso a computadoras, fue como si hubieran dado la llave a un nuevo mundo, pero también había mucha lucha y presión por ser el mejor. Y no me hagan hablar de las redes sociales. Era un mundo nuevo y emocionante, pero que a veces también terminaba siendo como abrumador. Abrumador y para muchos inalcanzable porque en esa época todos no tenían la facilidad de tener un computador en casa. Pero finalmente tenemos la generación Z, muchachas. La educación es completamente diferente. Crecieron con internet, con todas las comodidades, con redes sociales, pero también hay una gran apertura hacia los temas como la salud mental y la diversidad. Es un buen momento para ser estudiante. Compañeras, así vemos cómo la historia de la educación es un testimonio del progreso humano. Como dice López en su libro La educación a través de la historia, la educación ha demostrado una gran capacidad de adaptación a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo debemos seguir evolucionando en nuestra práctica docente, que no nos debemos de quedar en la planeación de hace 20 años, chicas, sino que tenemos que ir a la vanguardia en la actualidad con estos chicos de hoy en día. No, colegas, además es fundamental que la educación promueva la equidad. A lo largo de la historia, muchos grupos han sido excluidos, como ya lo sabemos y lo hemos visto. Y es nuestra responsabilidad asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, adaptando las nuevas tecnologías, pues lo que permite ampliar el panorama educativo y llegar de diferentes formas a más niños, niñas y jóvenes que juegan un papel fundamental en el futuro de nuestro país. Así como la educación desde la interculturalidad genera nuevos retos, en el sistema educativo, pues es la manera de progresar y de que todos tengan acceso a esa educación. Así es, Mili. Realmente tenemos que hacer valer esta frase donde decimos que la educación debe ser vista como un derecho universal. Si queremos realmente que cada estudiante alcance su máximo potencial, debemos luchar por una educación realmente inclusiva y equitativa. Nos estamos enfrentando a un mundo en constante cambio y nuestra labor como docentes es preparar a nuestros estudiantes para que se enfrenten a esos desafíos. Por ello, es importante incentivar su pensamiento crítico y analítico, que sean partícipes de las decisiones que afectan no solamente su entorno familiar, sino su entorno social, que se preocupen por la validación de sus derechos, pero por supuesto del cumplimiento de sus deberes. Ay, chicas, con todas estas reflexiones solo nos queda preguntarnos,
La educación que ofrecemos sí está preparando a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Debemos considerar cómo nuestra metodología y enfoques pueden adaptarse a un entorno que está en constante evolución y cambio. Les dejamos esta reflexión individual para que se permitan analizar su labor de manera individual y cómo podemos aportar en estos cambios claves en la educación del tercer milenio. Hoy quiero agradecerles a ustedes, colegas, por este espacio tan maravilloso, porque creo que recordamos y volvemos a aprender cositas que en algún momento se nos han olvidado. Gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje a través de la evolución de la educación. Esperamos que estas reflexiones les sean útiles en su práctica diaria. Muchas gracias a todos por estar allí, por escucharnos atentamente y no olviden seguirnos para más episodios sobre temas relevantes para la comunidad docente. Recordemos que cada día es una nueva oportunidad para aprender. Nos escucharemos en el siguiente episodio de Profe a Profe. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su valioso tiempo y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao.